Bendiciones, amados hermanos, en este día glorioso. Vamos a continuar el mensaje y la serie La función ministerial profética en el Nuevo Pacto. Y como hijos de Dios, debemos ser entendidos en todas las funciones ministeriales constituidas por Cristo en la iglesia y en todas sus generaciones. Aunque usted no sea un profeta o no opere en los dones proféticos, es importante que usted sea entendido en cómo el Espíritu opera en esta función y en los dones que Él da a aquellos que Él quiere dar. Quiero empezar hablando acerca de Efesios 2:19-22. Por lo tanto, dice la palabra, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así que el ministerio de profeta en el nuevo pacto es portador de la palabra profética de Cristo hacia la iglesia para equipar a los santos, para hacer la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también esta función ministerial de profeta es un administrador de la palabra profética que el Padre estableció en la eternidad para que se cumpla en su debido tiempo y sazón. Para que así todo lo que se ha determinado, escuche, todo lo que el Padre ha determinado que se cumple en Cristo, se lleve a cabo sin que falte nada. Eclesiastés 3:11 declara, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. A Cristo le conocemos porque el Padre nos lo reveló. Así también todo profeta constituido en este nuevo pacto conoce a Dios por revelación en el Hijo. Se le da conocimiento por revelación e iluminación. Se les revela el propósito eterno por revelación en Cristo. De tal manera que el mensaje que el profeta da es naturalmente alineado a la palabra profética de Dios y sin ninguna influencia terrenal o humana, debido a la integridad del Hijo obrando en la vida del profeta. Juan 7:18 nos declara esto. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Y esta es la mente, el pensamiento del profeta, de glorificar siempre a aquel que le ha enviado. Así que el ministerio de profeta es el que manifiesta y refleja el mensaje profético de Dios, ya que toda palabra que el profeta profiere lleva en sí el cumplimiento de la voluntad de Dios en Cristo, una voluntad establecida en la eternidad y dispuesta a cumplirse en generaciones, tiempos y sazones humanos. El profeta del nuevo pacto solo puede hablar y manifestar lo que Cristo es en él y lo que se ha impartido de Cristo en él. Cuando un profeta habla, todo saldrá a la luz. Nada quedará cubierto por ninguna tiniebla, pues es vocero y es la boca de Dios para toda generación. Hebreos 4:13 declara, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así que el ministerio de profeta es celoso en cuanto a que la iglesia y cada hijo de Dios manifieste y exprese una sincera devoción a Dios. Y es por eso que su función, la función de profeta en el nuevo pacto, está estructurada en unas siguientes virtudes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el ministerio de profeta está estructurado en convicción y comprensión. Convicción y comprensión.
Colosenses 2:2-3 declara, la riqueza que proviene de la convicción. Y la palabra convicción aquí significa total confianza, libre de velos, dudas en lo que se le ha revelado. Y es interesante que el ministerio de profeta se encarga de quitar velos. Es enemigo de la duda. Y luego dice, la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Que esta palabra entendimiento significa la habilidad de entender el significado e importancia de las realidades eternas. El profeta está para presentar y enseñar y expresar las realidades eternas que ahora vivimos en Cristo Jesús. Y el versículo 9 sigue diciendo, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que toda palabra profética nace en Cristo, por lo tanto es profetizada en convicción y entendimiento, que son derivados de la sabiduría y el conocimiento de Cristo Jesús. También el misterio de profeta está estructurado, porque estamos hablando de la estructura de este ministerio tan hermoso que coopera con los demás ministerios para edificar y capacitar a los santos. El ministerio de profeta está estructurado en sabiduría y entendimiento, otras dos virtudes importantes. Efesios 1:7-8 dice, en él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Mire lo que dice, con toda sabiduría y con todo entendimiento. Y sabemos que la palabra entendimiento es la capacidad del pensamiento racional dada por el Espíritu Santo para que entendamos las riquezas de su gracia. Porque las riquezas de su gracia se entienden con ese entendimiento que el Espíritu Santo nos da. La mente racional del hombre viejo no puede comprender estas cosas. Entonces, es tarea profética de hacer entender a todos los santos y a todo hijo de Dios la realización del plan de Dios en toda su diversidad. También el ministerio de profeta está estructurado en conocimiento, Y esta palabra conocimiento que leemos en la palabra significa reconocimiento dado por el Espíritu para reconocer, pon atención, para reconocer la verdad y su contenido. En este concepto, la verdad es Cristo y su contenido es toda la revelación del Hijo, dada ahora en nosotros por la gracia del Espíritu Santo que nos ilumina a entender esta palabra eterna. Romanos 10:1-4 declara, hermanos, dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Y creo que este es el deseo y el corazón de todo hijo de Dios para aquellos que aún no son salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Así que hoy en día se practica mucho celo para las cosas de Dios, pero tristemente tenemos muchas generaciones de creyentes que su celo no es basado en el conocimiento, basado en esa realidad eterna revelada en Cristo, basada en el entendimiento pleno de su voluntad y su propósito eterno en Cristo. Entonces es bueno tener celo, mis amados, pero un celo sin conocimiento desparrama. Un celo basado en conocimiento, en el conocimiento de Cristo, en su voluntad, su propósito, es un celo que edifica. Versículo 3 dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. Este es el celo dañino. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Así que es tarea profética, mis hermanos, de impartir y establecer este conocimiento transformador en el espíritu de los hijos. Pues sin el celo se vuelve pecado y transgresión de lo verdadero. Un celo sin conocimiento, repito, un celo sin conocimiento se vuelve pecado y transgresión de lo verdadero. Primera de Corintios 1:5 declara,
unidos a Cristo, ustedes, fíjese mi amado, entienda esto, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Hemos entendido en la madurez que el Señor nos ha dado que los hijos de Dios tenemos que desarrollar estas riquezas de gloria que se nos ha dado en palabra y en conocimiento, y no tanto en experiencias emocionales, no tanto en las experiencias almáticas, porque ser rico en palabra como en conocimiento es algo que todo hijo de Dios debe de apreciar, desarrollar, porque nos hace entendidos en estas cosas eternas. Así que la tarea profética para cada generación es la que ésta florezca, dé frutos y sea transformada según la palabra rema para ellos, y así cumplan sus asignaciones y funciones en la iglesia y su reino. El profeta ayuda a que la iglesia florezca de frutos, sea transformada según la palabra. Filipenses 1, 9, 11 declara esto, mis amados. Esto es lo que pido en oración. Qué hermoso es orar con entendimiento. Qué hermoso es orar para que la iglesia de hoy y nuestras generaciones futuras puedan ser llenas de estas riquezas de gracia, puedan ser llenas de toda sabiduría, comprensión y conocimiento en las cosas eternas que se nos ha dado hoy en Cristo. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más, pero escuche bien, que el amor abunde, no en una explosión almática. Dice que el amor abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. ¿Para qué? Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que la función profética, así como los demás ministerios, velan, mis amados, por la unidad eterna del cuerpo de Cristo. Velan para que el cuerpo crezca y se desarrolle a la imagen del Hijo. Y también la función profética está lista para denunciar toda actitud adámica y carnal que intente poner tropiezo. También vela por la adoración genuina a Dios en cada hijo de Dios, eliminando todo aquello que no sea Cristo en la adoración a nuestro Padre Celestial. Así que, mis amados, Dios es espíritu y es necesario que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. La palabra de Cristo es espíritu y vida. Es por lo que solo el nacido de nuevo puede adorar en espíritu y en verdad, siendo que cada hijo es un espíritu vivificado en Cristo. El profeta vela porque esta adoración sea así. Así que damos gracias a Dios porque verdaderamente el ministerio de profeta en el nuevo pacto es un ministerio que nos ayuda a edificar la iglesia, a preparar a los santos para la obra del ministerio y capacitarlos en sus asignaciones. Así que damos gracias a Dios por nuestro Cristo, nuestro Señor, que ha constituido en cada generación tales ministerios tan hermosos. Bueno, hemos terminado y deseamos que usted siga desarrollándose en esta palabra y que siga teniendo la fe de Cristo para que usted pueda experimentar todas estas gracias que nos ayudan a madurar, a ser buenos administradores de estas riquezas de su reino que se nos ha confiado en estos últimos días. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra que nos imparte vida, entendimiento y comprensión del orden, el diseño y las funciones y asignaciones que has puesto tú en el cuerpo de Cristo y el llamado divino que has dado a cada miembro del cuerpo de Cristo para que, siendo activos, podamos todos edificarnos, ser esas piedras vivas, Señor, que nos edificamos en esa comprensión, entendimiento y conocimiento que transforma, que renueva y que cada día más, Dios mío, nos abre el entendimiento para entender tu voluntad perfecta, tu propósito eterno en el Hijo, y así podamos ser esos colaboradores, Señor, ayudándote, Padre mío, sirviéndote, Señor mío, según el ministerio y los dones específicos que has dado a cada hijo de Dios. Gracias, Padre eterno, por usarnos como vasos útiles en estos tiempos, Dios mío. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.
Bendiciones, mis amados. Seguimos adelante en Cristo. Feliz día.